podríamos, bueno, haciendo ya referencia a la primera pregunta, saber cómo Ujú. normalmente se puede producir la exotización en la figura femenina. Me comenta que en la mujer ocurre más que nada por sus características, en todo caso, porque como desde el campo del diseño gráfico estamos tratando de enfocarlo hacia lo visual, ¿no? Ujú. Normalmente podría ser, o sea, yo entiendo exotización y puedo pensar en características físicas, vestimenta, quizá en costumbres, ¿no? Que se ven. ¿Podría comentarme un poco más acerca de eso, si es que me dejo entender? Sí, a ver, voy a coger algunas ideas y me orientas, me reorientas si es que estoy yéndome por otro lado. En casi todas las especies, pero en el caso de la especie humana es la mujer quien representa la belleza. Y por lo tanto también, al ser el género, no digamos bello, representando a la especie, vamos a ver que el hombre, el macho, se hace más visual, ¿no? Se hace Ujú, más, claro. más apreciador de la belleza por el lado visual y por lo tanto también tiene interés en conocer, digamos, diferentes modelos de lo femenino dentro o fuera de su cultura. O sea, dentro de su cultura, bueno, ya los conoce y fuera de su cultura los quiere conocer, le causa mayor impacto, mayor interés, porque justamente a la mujer siendo el sujeto que representa lo bello dentro de la especie humana, tiene, digamos, instintivamente también eh, elementos que incrementan su belleza desde el punto de vista visual. Los adornos, los arreglos, los maquillajes, la forma de vestir, la forma en que se arregla el pelo, ¿no? Y las costumbres, ¿no? La danza, particularmente, están asociados a lo femenino, mucho más que lo masculino. Entonces, al ser la mujer el sujeto de mayor interés, porque la historia la han escrito los hombres durante muchos siglos, ¿no? Es más fácil colocar a la mujer en el centro de la representación. La mujer puede mimetizarse y puede ser parte del paisaje o del espacio, de lo exótico, ¿no? De lo diferente. Los europeos han tenido mucha fascinación con lo exótico latinoamericano durante muchos siglos. De hecho, incluso hasta el siglo XIX, inicio del siglo XX, cuando empiezan las vanguardias, el surrealismo soñaba con lo exótico que pasa en Latinoamérica, ¿no? Y particularmente en la mujer, ¿no? Los surrealistas tenían tres elementos base dentro de sus manifiestos, ¿no? Uno de estos era el amor, otro era la libertad y otro era la mujer, ¿no? Así de sencillo. Si hacemos un análisis lexicográfico de los manifiestos surrealistas, libertad, amor y mujer son las tres palabras más utilizadas en esos libros. Entonces, esa mimetización de esta imagen va a ocurrir de manera recurrente en varias culturas. No podría especular una coincidencia, digamos, de que esto ocurre en todas las culturas porque sí, pero el hecho es que ocurre, ¿no? Ocurre desde el punto de vista de Occidente, ocurre incluso dentro de las propias comunidades originarias en el Perú, ¿no? La mujer siempre ha sido la representación de lo bello. Y también es el sujeto que se mimetiza con el espacio geográfico, con la comunidad, con la preservación de los ritos y las tradiciones de su comunidad. Es decir, la mujer defiende mucho más el protocolo social que el hombre, ¿no? Es mucho más, está mucho más emparentada con él. Y por esa razón también es con natural que al conocer una cultura nueva, te fijes, ¿no? Tú como sujeto audiencia, sujeto espectador, te inclines a mirar más a la mujer a una manera de exotización. Mm, perfecto. Ujú. Y claro, tiene sentido, ¿no? No se puede afirmar como que existe una sola forma de exotización, porque hay variedad de contextos. Ah, Ujú. bueno, entonces, con respecto, si es que hablamos, ¿no? Del tema de las costumbres y de lo indígena,
hay símbolos que puedan, hablando ya de la mujer en este contexto, ¿no? De la mujer indígena peruana, hay signos o símbolos que suelen representarse más de una forma quizá idealizada o folclorizada, ¿no? Más estilizada, o sea, quizá algo que sea más recurrente para que se entienda este concepto, esta idea, esta imagen de lo indígena. Sí, bueno, desde el punto de vista de lo indígena, hay estudios que coinciden, por ejemplo, con los arquetipos. En Ujú. este caso, ¿no? La mujer está asociada tanto con el agua como con la tierra, y el hombre con el viento y con el fuego, por una razón muy sencilla, ¿no? Se supone que el hombre, eh, digamos, y esto va a coincidir también con las culturas andinas, incluso con las culturas occidentales, el hombre se hace a través de acciones, a través de dinámicas que lo van a transformar. Digamos que un hombre, desde el punto de vista de la especie, nunca nace siendo hombre, ¿no? Sino que nace siendo un proyecto, que Mm, vamos a ver a qué tal nivel se logra. En cambio, en el caso de la mujer nace de una manera, digamos, perfectamente afirmada, asentada dentro de sí misma, y por lo tanto su dinámica no va por el lado del dinamismo, del movimiento, del cambio, sino más bien de la estabilidad, del equilibrio y de la fertilidad, ¿no? Es decir, el agua es la representación del origen de la vida, y la tierra, siendo justamente el elemento básico dentro de la cultura andina, como espacio para el surgimiento de la agricultura, ¿no? También se dice que la mujer es la inventora de la agricultura para que los hombres se queden en casa, ¿no? Va un poco por el lado de cómo es que el nacimiento de la vida, de las plantas, de la alimentación de los animales, de la preservación de la familia, ¿no? De las comunidades, viene justamente a partir de la agricultura. Entonces, Pachamama, ¿no? Madre Tierra, Gea, en la cultura griega, ¿no? Representan justamente el mundo, la tierra, lo femenino, desde el punto de vista que es la madre, ¿no? La que da vida a todos los seres que caminan sobre ella, que viven a partir de la alimentación que ella les da. Entonces, esos arquetipos se mantienen y se siguen sosteniendo o se han sostenido durante mucho tiempo, eh, haciendo referencia a la maternidad, a la fertilidad. Por esa razón también los ritos de matrimonio en diferentes culturas, no solamente en lo andino, ¿no? Sino también en lo occidental, van muy por el lado de expresiones como, mira, agradeceme por los hijos que te di. Y eso lo dice la mujer, no lo dice el hombre. Paradójicamente el hombre es el que pone la semilla, ¿no? Pero la mujer es la que da los hijos, porque la mujer se hace con el embarazo, con la gestación, eventualmente con la crianza, y es la mujer quien incluso da de comer a los bebés desde los primeros meses y años de vida. Entonces, la crianza está intrínsecamente vinculado con lo femenino. Obviamente el hombre también va a criar, pero también, digamos, desde el punto de vista de lo andino, de lo masónico y más adelante de otras culturas como las africanas, los niños, tienen que empezar a ser criados por sus padres para, digamos, separarse de lo femenino, porque ellos viven en el mundo de lo femenino hasta cierta edad, ¿no? Hasta que son niños. Obviamente que ya quieren ser varoncitos, se van a vincular más con el padre, van a tratar de, digamos, de alguna manera respondona y grosera, separarse de su mamá y negar su lado femenino y ir por el lado masculino, ¿no? Entonces, eso también está bastante fuerte, bastante vinculado con... Aparte, la mujer está asociada a la representación del espacio, digamos, del hogar, de la casa, del espacio del refugio, del espacio seguro. Y esto también se vincula con la protección la, de lo que había mencionado hace un momento, ¿no? El contrato social. Es decir, las costumbres, los ritos y las tradiciones van a ser respaldados por lo femenino, mientras que lo masculino, de alguna manera, va a ser forzado a vivir bajo el contrato social, ¿no? O sea, va a ser forzado a casarse, por ejemplo, tener una familia, asumir responsabilidades, aunque parece que no lo queremos hacer muy naturalmente, mm, lo hacemos, digamos, por ciertas estrategias, ¿no? Y en ese momento
lo femenino, digamos que nos induce a tener un orden con nuestras cosas, seguir cierto ornato, ¿no? Tanto en lo personal como en lo público. Y esa representación también está muy fuertemente arraigada dentro no solamente de lo andino, sino de todas las culturas en general. Entonces, arquetipos, casa, ¿no? Fertilidad, maternidad, ¿no? Crianza, todos estos elementos, ¿no? Asociados también a la naturalización de estos arquetipos en una cultura andina más cercana justamente a los ciclos agrícolas que a la vida cosmopolita, citadina, ¿no? Urbana, son muchas veces, o pueden resultar muchas veces refrescantes para alguien que viene de un escenario europeo donde las costumbres ya, si bien es cierto que se mantienen, están un poco solapadas por otros gustos, otros intereses y otras costumbres que son más bien propias de la cultura moderna y no tanto de las culturas tradicionales. Sí, si no me he explicado, porque la veo un poco así, como diciendo, preguntar adelante. No, yo entiendo que la figura de la mujer se asocia, ¿no? O sea, se asocia un poco más al tema de lo estructurado, a algo que ya tiene forma, a algo que es más parecido a al hogar, ¿no? A lo cálido, a lo que ya está con una estructura, ¿no? Eso, Sí. mm, con la última parte, yo la asocio más a este tema del interés del mundo occidental, sobre todo de Estados Unidos y Europa, Uh-huh. por la mujer latina, porque es una figura de misterio, ¿no? Que no necesariamente, o sea, no tiene el mismo contexto, costumbres, incluso en temas de postura, la mujer andina creo que tiene bueno, la mujer latina, la mujer latinoamericana tiene esta particularidad de ser pasional, ¿no? A Uh-huh. diferencia de de las mujeres más de Europa, ¿no? Entonces, por ese lado sí, le sigo, estoy siguiéndolo, no se preocupe, pero si es que me quedo callada es porque estoy prestándole mucha atención y trato de escuchar lo más que pueda y no hablar tanto por el tema de la bulla, ¿no? Nuevamente, pero sí, todo lo que me comenta está perfecto y me sirve a mí como estructura para poder saber qué es lo que ocurre detrás de este tema de la exotización. En un momento vamos bueno, estamos tocando poco a poco temas que tienen que ver con lo visual, pero vamos a ir abordando un poco más lo simbólico, que ya tenga que ver con la representación más gráfica, ¿no? En este Uh-huh. caso, a partir de portadas. Me comenta acerca de cómo hay ciertos símbolos que ya suelen asociarse previamente a a la folclorización, ¿no? De lo indígena, a lo idealizado. Con respecto a la tercera pregunta, ¿cómo considera usted que se representa a la mujer indígena peruana en la actualidad? ¿Y qué imaginario suele asociarse a su figura? Eso más que nada para saber cuál es la percepción, o sea, cuál es la imagen que hay ahora de la mujer andina en comparación a cómo era en esa época, ¿no? En los 50, tanto en el Perú como en el extranjero. Estamos hablando de Imazúcar, ¿no? En este caso. Ya. Bueno, ahí pasan dos cosas, ¿no? En el Perú y en el extranjero me parece que funciona esto de manera distinta. Claro. ¿No? En el extranjero, lo andino, y particularmente la mujer andina, tiene mucho interés, ¿no? Bueno, voy a tomar un poquito lo que dices respecto de lo apasionada que es la mujer latinoamericana en comparación con la mujer europea y la mujer norteamericana. ¿Por qué razón? Porque dentro de las culturas, digamos, no tradicionales, como son las de allá, existe una visión más estandarizada, más homogénea respecto de lo que las mujeres y los hombres pueden hacer dentro de sus roles sociales, dentro de sus acciones, y por lo tanto ya no se exige, digamos, que
las mujeres estén vinculadas con funciones de cortejo como posaban antes, ¿no? En esas culturas, que acá todavía las mantenemos hasta cierto punto, ciertas tradiciones de apreciación de, digamos, puede ser la postura o el rol de la mujer frente al hombre, qué cosas pueden hacer, qué cosas no pueden hacer. Y eso hace pues que las mujeres sean mucho más funcionales en el sentido masculino, tradicionalmente masculino, de lo que hemos visto. Al ser tan funcionales, los hombres occidentales, generalizando, van a sentirse descolocados, ¿no? Descolocados en su rol. Porque si yo soy el funcional y mi mujer también es funcional, entonces yo tengo la impresión de que ella lo hace mejor que yo, porque el hombre se siente impactado desde el punto de vista biológico y también social, ¿no? Y por lo tanto, ¿qué es lo que hago yo? ¿Cuál es mi rol? ¿Cuál es mi función? Si aparte de que ella, encima de hacer lo mismo que yo, puede tener hijos, puede tener incluso mayor aceptación social por las estrategias femeninas, ¿no? La presencia femenina y todo lo demás. Entonces, el hombre occidental, al ver a una mujer andina, ve lo que aparentemente para su visión, digamos, biológica, es una mujer tradicional, que va a ser buena madre, que va a ser buena amante, que va a ser una buena esposa, muy probablemente, que es protectora y cariñosa con sus hijos, que es cariñosa y protectora con su esposo, con su pareja, y que tiene esos valores tradicionales que quizás el hombre occidental extraña. Y aparte, claro, encima es diferente físicamente a él, porque tiene otro color de tez, tiene otra fisionomía, que puede resultar muy, muy atractiva para el hombre occidental, ¿no? Entonces, hay muchos casos de hombres occidentales, rubios, blancos, etcétera, que se casan con mujeres, sobre todo mujeres que tienen muy, muy marcados rasgos andinos, ¿no? Y ellos están felices. Ahora, ahora, en Perú pasa otra cosa. En el Perú tenemos un problema social de discriminación, segregación histórica, que vincula lo andino o asocia lo andino con un retraso económico, intelectual, social, ¿no? Con una especie de segregación que en la época colonial era considerada de una manera mucho más cruda, ¿no? La conquista se hizo bajo el pretexto de que los andinos no tenían alma. Y con ese pretexto los explotaban, les quitaban sus posesiones, con cargo a que se vuelvan católicos. Entonces, muchos se volvieron católicos porque no había otra forma, ¿no?, de sobrevivir o vivir casi dignamente. Otros se volvieron católicos pero escondieron sus símbolos dentro de las figuras, ¿no? La Virgen estaba con un velo que era en realidad el cerro de la comunidad, que estaba junto a la comunidad, que era el Apu, ¿no? Y por lo tanto, eso lo han trasladado a discursos peyorativos hoy en la actualidad. Ejemplo de eso, ¿no? Seguramente tú lo conoces, es el de la paisana Jacinta, que fue muy popular, pero es extremadamente peyorativo y ofensivo para la mujer andina, ¿no? En muchas representaciones, por ejemplo, una reciente que es Al fondo hay sitio, los ayacuchanos, ¿no?, que eran actores que no parecían muy ayacuchanos y todo, pero se supone que eran ayacuchanos, eran personas con costumbres muy groseras, ¿no? Eran borrachos, chismosos, chismosas, ¿no? La visita de ellos, o sea, la instalación de ellos dentro de la vida, digamos, pituca de los Maldini era pues mal vista, ¿no? Era como un rebajamiento de la gentrificación que ellos habían provocado. Y entonces, estas representaciones hacen que la mujer andina tenga muy pocos espacios para poder desenvolverse de manera digna, de manera ciudadana, plenamente, ¿no? Además, dentro del mismo mundo andino, en la familia, y eso es algo, un problema también social muy fuerte, en la misma familia a los hijos se les da educación hasta lo que se pueda, ¿no? Si es escuela, si es secundaria, si es universidad, la familia lo va a hacer. En cambio, a las mujeres no se les da o no se les suele dar esas condiciones de educación, salvo casos muy puntuales, ¿no? Salvo casos muy, muy de excepción.
donde se ve que las jóvenes son muy inteligentes y sus padres se dan cuenta de eso y en ese momento tratan de ayudarlas. Pero ese machismo provoca que las mujeres andinas incluso tengan mayores dificultades para poder desarrollarse plenamente. Y eso repercute bastante cuando una persona del extranjero viene y observa esas desigualdades, esas diferencias y se desconcierta porque aparentemente era todo lo que nos cuentan del Imperio Incaico, pues, o les cuentan hacia afuera del Imperio Incaico es totalmente distinto. Claro, porque hablando de la representación a través de personajes, ¿no? Como la paisana Jacinta, alguien que no conozca mucho de la cultura, la impresión que se va a llevar, la primera impresión que se va a llevar, si es que no tiene conocimiento previo, es ese, ¿no? El de una persona sin educación, escandalosa, sucia. En este caso habría que evaluar como cuál es la posición de Imazuma en esta representación, ¿no? En esta situación de representación. Porque si bien a ella no la presentan de una forma, en una situación como que la ridiculiza, está presente este componente de mujer andina, ¿no? Incluso en una de las portadas, si no me equivoco, está también la mujer amazónica. Entonces, Sí. en la investigación lo que quiere abordar es cómo se da, ¿no? La exotización, más no necesariamente ir a decir si es, o sea, no desde el lado negativo, sino queremos saber un poco más como de qué es lo que ocurre, ¿no? Es una exotización, pero ¿de qué forma? Qué es lo que se quiere transmitir, qué comunica, ¿no? Y en este caso el diseño gráfico, como, qué rol juega con respecto a este mensaje. Y ahora lo vamos a ir viendo. Uh-huh. Me comenta acerca de estos ejemplos, ¿no? Como en el fondo hay sitio donde la representación de estas personas de origen andino no es tan respetuosa, ¿no? O sea, definitivamente no lo vas a interpretar como algo positivo, porque están ahí Uh-huh. para que tú te rías, ¿no? O para que pienses o hagas una comparación entre estas dos realidades. Y bueno, es evidente, ¿no? Sí. ¿Cuál es el mensaje que ellos quieren comunicar? Es cierto, sí es cierto que es Sí. una caricatura, ¿no? Mm. Pero bueno, tú sabes muy bien que las producciones audiovisuales tienen un componente, digamos, de influencia, ¿no? Respecto del imaginario social. Y entonces, al ser una novela que fue durante mucho tiempo, creo que la primera o la segunda novela más vista, pues tiene mucha fuerza respecto de la imagen que va a tener. Ahora, también es cierto, la mayor parte, y esto es un poco que tiene que ver con el cine que he estudiado, con el cine regional, toda película del cine regional siempre va a partir de un punto de vista crítico. ¿Por qué razón? Porque se trata en prácticamente todas las películas, se trata de comunidades, personas, ¿no? Y ya particularmente las mujeres que son las más vulnerables en estas representaciones, siempre van a colocarlas en una posición no solamente de desigualdad, ¿no? Sino también son personas heridas, heridas por el sistema, heridas por la huella histórica del terrorismo, heridas por las convivencias extremadamente rígidas que existen, tanto dentro de las comunidades como para el acceso a las oportunidades que solamente en las ciudades, ¿no? Y que la ciudad se cierra, ¿no? Frente a esto. Entonces, de alguna manera, siempre que se ve desde el punto de vista realista, va a haber una visión crítica, digamos, va a apuntalar cierto dedo en la llaga respecto de lo que está ocurriendo. Y desde el punto de vista, digamos, más comercial, como esta novela El Fondo y Sitio y otras producciones más, va a ser representado como una caricatura. Entonces, es difícil encontrar un consenso que evalúe un reconocimiento y una convivencia armoniosa, armónica con las diferentes, digamos, comunidades y grupos que hay en el Perú, en Latinoamérica en general, ¿no? Perú en particular es un país
con mucha desigualdad, tiene mucha más desigualdad que el promedio latinoamericano, siendo Latinoamérica la región con mayor desigualdad en el mundo, ¿no? O sea, hay países africanos que pueden ser más pobres que Perú, pero en Perú hay más desigualdad que en esos países, ¿no? Es paradójico. Claro, Entonces, eso, y en ese momento, justamente, las mujeres son las que vienen de familias que no las protegen con educación, no las protegen con una formación que las empodere, que las coloque en una situación, digamos, de surgimiento, ¿no? De un espacio aspiracional, una situación aspiracional, sino que más bien las tienen un poco reducidas a amas de casa, ¿no? A trabajos muy sencillos, muy humildes, y que por lo tanto también van a perpetuar o van a continuar esta tendencia a verlas desde un punto de vista más peyorativo, menos inclusivo y también injusto, ¿no? Bastante desigual, porque no pueden ejercer ese espacio de poder aquí con todas esas condiciones en contra. En contraste con lo que pasa con mujeres andinas, ¿no? Que surgen como es el caso de Imazuma, en el extranjero, ¿no? Y si ella estuvo si ella hizo su carrera en el extranjero, es precisamente porque no la pudo hacer acá, ¿no? Teniendo el talento que tenía y sí. todo, no pudo hacer su carrera aquí. Aquí fue muy rechazada. Entonces, también, bueno, en realidad no solamente Imazuma, sino casi cualquier peruano con talento es rechazado aquí y es muy aceptado en otros En países. otras partes. Sí. Entonces, me comenta, reflexionando acerca de todo lo que me comenta, existe, o sea, podríamos decir que hay algún tipo de representación, ya sea, o sea, visual, donde se muestre a las comunidades, ya sean andinas o amazónicas, de forma empoderante, que los visibilice, porque es cierto que hay, desde su propio contexto, es de producción, eh, pieza o situación, proyecto que los represente de forma como valiosa, honorable, que los visibilice de forma respetuosa, ¿no? Como tal. Sí, sí. En el caso de la literatura, o sea, voy a mencionar algunos ejemplos en diferentes campos, ¿no? En el caso de la literatura, yo tendría que mencionar históricamente a Garcilaso de la Vega, que es un mestizo, ¿no? Hijo de una cosqueña y de un español, porque él pudo introducir algunos elementos, digamos, que respetaban los diferentes ámbitos que ocurrían en la época de la colonia. Más adelante, en la misma literatura, puedo mencionar a José María Arguedas, ¿no? Él tiene en sus novelas todo un proyecto social, porque él no estudió literatura, sino estudió antropología. Y él desarrolla todo un proyecto social a través de sus novelas, justamente pensando un poco en las culturas y todo, porque la antropología es lo que hace, en la que él mismo empieza con un relato autobiográfico en Los Ríos Profundos sobre un niño, Ernesto, que tiene un abuelo católico, un padre que también es medio occidental, y una comunidad andina que cuando él estaba solo con su madrastra, pues la madrastra lo dejaba con los sirvientes, y los sirvientes le enseñaron quechua. Y la lengua que él acogió fue justamente el quechua. Eso pasó en la vida de Arguedas y pasó también en la literatura de Arguedas. Entonces él desarrolla dentro de sus novelas, Ríos Profundos, luego Todas las Sangres, y ya de forma, digamos, un poquito caótica y decadente en El Zorro de arriba y El Zorro de abajo, todo un proyecto respecto de la integración del bandino y lo occidental, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que él tenía que hablar justamente desde el punto de vista del bandino y también tenía que hablar desde el punto de vista del occidental. Es una persona que ha tenido una formación en ambos lados.
Por una parte cogió el quechua, las costumbres y tradiciones andinas, y por otra se interrelacionó con la educación formal. Él estudió antropología en San Marcos, aprendió castellano, usó el castellano para sus novelas, usó el quechua para sus poemas, ¿no? Y desarrolló todo un proyecto. No funcionó. O sea, a pesar de que él tiene un discurso muy hermoso en, cuando él recibió un premio, no me acuerdo si era la Federico Villarreal o la Agraria, él desarrolló un discurso muy hermoso que se llama Yo no soy una cultura, ¿no? Porque él siempre lo acusaban de estar un poco veleta en temas de su propia cultura. Y él dice, yo no soy una cultura, y luego desarrolla un discurso que es hermosísimo. Y luego, lamentablemente, con esta novelita, El zorro arriba, el zorro abajo, que es una novela inconclusa, él declara entre capítulo y capítulo cartas donde se ve cómo es que él mismo se siente amenazado, digamos, porque es un hombre que sufría depresión, tenía muchos problemas. Su vida no era particularmente ordenada, o sea, él tenía muchas rayas de tigre, ¿no? Había hecho muchas cosas, había hecho daño también a ciertas personas, ¿no? Particularmente sus relaciones amorosas eran complicadas, ¿no? Y él termina suicidándose, o sea, se suicidó en la agraria. Entonces, de alguna manera era un tipo muy sensible, pero también era un tipo que hizo doler y también se dolió a sí mismo. Y ahora, y hablando concretamente de algo audiovisual, se me viene a la mente la obra de Martín Chambi. Ah, ya. ¿No? Porque Martín Chambi tiene una fotografía famosísima, ¿no? De él mismo, chiquitito, con su terno negro, su camisa blanca, abrazando a un gigante. Y este gigante, pues, es un hombre de rasgos andinos, igual que él, ¿no? Pero este gigante tenía la ropita, pues, el ponchito, el chullito, ¿no? Toda la indumentaria, porque era básicamente un trabajador, un obrero, un trabajador manual, pero era un gigante, medía como 2 metros el tipo. Ah, sí, sí, sí. ¿No? Medía 2 metros. Y esto a nivel simbólico es muy poderoso, ¿no? Porque Martín Chambi podría representar al mestizo, ¿no? Que se trata de occidentalizar de alguna manera por la vestimenta, el uso de la fotografía, que es un invento que viene de Occidente y todo esto. Y el hombre andino, poderoso, ¿no? Gigantesco, mirándolo así, acá como quien mira pues a un hombre diminuto, que era el propio Martín Chambi. Entonces, Martín Chambi era cusqueño, entonces obviamente que él tenía ese legado andino muy poderoso también, y que si uno busca a Martín Chambi, la mayor parte de las exposiciones que han sido recordadas no han sido en Perú, han sido en Chile, han sido en Argentina, ¿no? En países latinoamericanos, otra vez, no en Perú, sino en otros países. Y en este momento, digamos, desde el punto de vista cinematográfico, la obra que creo que de alguna manera rescata y trata de un poco de levantar la cabeza y mirar hacia un proyecto a futuro es esta película Huilapirca, ¿no? El cine de mi pueblo, que es una película protagonizada prácticamente por niños, aunque era el protagonista que en esa época tenía como 7, 8 años, ahora tiene como 15, pues ya es grande y todo, y recién se publicó en el 22, en la que los chicos, habiendo aprendido castellano, porque ellos hablaban quechua, ¿no? en sus comunidades, habiendo aprendido castellano, un día visitan un cine ambulante, ven las películas con mucho interés, porque las películas pues están en castellano, y ellos comienzan a aprender sobre las otras culturas, ¿no? Y por otra parte se ve la dicotomía y el conflicto que hay justamente con la generación anterior, porque la generación anterior es una generación post-terrorismo, ¿no? O sea, que habían perdido probablemente a sus familias, a sus padres, madres, tíos, tías, abuelos, abuelas, ¿no? Durante esa época. Y eran personas que no eran tan mayores, porque tenían 30, 40 años, pero estaban con la herida. Y de alguna manera esa película lo que hace es reconciliar los saberes de dos culturas y también el mutuo aprendizaje, ¿no? Por un lado, de la cultura occidental, que tiene su valor y tiene su importancia, y también de lo andino, ¿no? Entonces, todo eso va a integrarse, y es una película que se ve muy bien en familia, que muy suavizada, muy atenuada. Justamente fue la película en quechua con mayor
recaudación en el Perú. Ha tenido 80.000 espectadores, que no es mucho, no es a sumare, pero, pero para hacer una película hecha en quechua y todo lo demás, 80.000 espectadores no es poco. Se quedó como un mes en cartelera y es una película que, digamos, dice que, por así decirlo, es como una especie de proyecto país. Porque si vemos toda la historia de las películas andinas, la mayor parte de ellas son bastante pesimistas. Tienen finales tristes, tienen finales donde la persona pierde su casa, pierde su familia, termina exiliada, etcétera, etcétera, ¿no? El año pasado vi esta película Yanaguara, hecha en Aymara con la codirección de Oscar Catacora, que falleció lamentablemente de apendicitis, y de Tito Catacora, que es su tío, y el tío terminó la película. Y es una película que tiene un fin, o sea, la película es tristísima, es dolorosa, y se ve a una niña pues que no habla, que perdió la voz porque su papá le cayó un rayo, que el abuelo la crió como pudo, que el maestro abusó de ella, o sea, una desgracia tras otra, la pobre, y encima decían que la pobre estaba embrujada y el exorcismo que hacía el chamán pues era ejercer violencia contra ella. Al final la chica pues... La película empieza cuando acusan al abuelo de haber matado a su nieta, porque el abuelo lo que hizo fue, por el dolor que sentía su nieta, ya así con el dolor de su alma, terminar con la vida de ella. Y el abuelo es exiliado. Entonces es una película, tiene un final muy muy triste, ¿no? El abuelo pierde la comunidad, que la comunidad es la base de todos los valores andinos, ¿no? Uno vive en comunidad, no puede vivir solo, parte también del asunto. Y la niña pues pierde todo, prácticamente pierde su dignidad, pierde su capacidad para moverse, pierde su voz, vive traumatizada, ¿no? Casi todos los años de su vida. Y representa mucho esa vulnerabilidad que existe, ¿no? Que la ponen una amontonada una sobre otra, bajo varias capas. O sea, el hecho de que pierda la voz es un elemento simbólico también, ¿no? De esta representación. No tienes voz desde los 4 años porque justamente en la sociedad no va a tener una voz reconocible, no va a tener una voz sobre la cual que puede influir sobre otras personas, ¿no? Y tampoco va a poder denunciar, digamos, el ejercicio de otras personas sobre ella o sobre otras personas, ¿no? La niña es abusada por el maestro y la quieren obligar a que se case con el maestro. O sea, un disparate. Pero era parte de a lo que lamentablemente la comunidad la sometía a ella. Entonces es bien difícil encontrar ejemplos sí, que representen dignidad, que representen un tipo de propuesta, porque la mayoría tienen ese cariz pesimista. Porque lamentablemente la vida del Ande es bastante dolorosa también, sigue siendo bastante dolorosa. Yo soy de Cusco, entonces yo conozco y estoy relacionada con el tipo de vida que se tiene, ¿no? Mis abuelos, mis parientes también vienen del campo, vienen de los pueblos lejanos, ¿no? Son todavía quechohablantes, entonces puedo comprender incluso que hasta por el tema del idioma, ¿no? Hay una brecha que los separa de muchas de la conexión con el resto de personas, ¿no? Y parece que están aislados en este espacio que al menos acá en Perú se ve como, o sea, es crudo, ¿no? Es duro, de cierta forma están atados a este espacio que es en el que ellos viven, donde no tienen, o sea, no hablan un idioma que es originario, pero no se les escucha, ¿no? Por este tema de la barrera idiomática. Es bien duro, ¿no? Sí, concuerdo en que yo no tenía mucho conocimiento de algún ejemplo que pueda ser como valorado, ¿no? Que valore a las personas, a los personajes de estas comunidades. Y sí bueno, reflexionando acá con usted, doctor, entiendo que sí es complicado, ¿no? Pero poco a poco, como con este tipo de producciones, se puede mostrar el valor de estas comunidades que, o sea, son parte del patrimonio también, ¿no? De lo que tenemos. Y ya yéndonos al tema de
a los casos de investigación, cómo podríamos como colocar a Imazuma? Porque era, ella era cajamarquina, ¿no? Y Ujú. hay incluso este rumor que no estoy tan segura de dónde viene, eh, que indica que ella era descendiente de Atahualpa, supuestamente, que era la última descendiente de Atahualpa. Yo no sé si en investigaciones leí o en algún paper que incluso parece que el Estado peruano había reconocido que ella era Ah, la sí. última descendiente. Entonces, yo solo, o sea, puedo tomarlo como que es un rumor, ¿no? Algo que se ha ido pasando de voz en voz, de boca en boca, pero esto complementa la imagen que seguramente ella misma fomentaba para hacer más atractiva su imagen, ¿no? Sobre todo en el extranjero. Ujú. Con el tema de sus portadas, voy a cambiar un rato a la diapositiva para que podamos Sí. visualizarlo. En el caso de ella es bien curioso porque existe leía, ¿no? Esta no es opinión solamente mía, pero hay una ambigüedad. Eh, Ella se ve racialmente ambigua, ¿no? Entonces, no sé exactamente cómo podría interpretarse el tema de la representación andina en su caso. Ella se presentaba en el extranjero como la princesa inca, ¿no? Descendiente de Atahualpa, pero estaba envuelta en o sea, con una envoltura consumible para el mundo internacional. ¿Qué apreciación tiene usted con respecto a la imagen que tiene, o sea, que da Imazuma, ¿no? Con respecto a la mujer indígena? Bueno, ya tiene varios elementos a su favor para, digamos, argumentar que es una mujer andina. Los pómulos salidos, los ojos rasgados, ¿no? El color de la piel, que es un cobrizo claro, aunque que el cobrizo pues es un espectro en realidad más que una constante, que tiene mucho que ver con el clima también. Porque si hablamos de la gente de Cajamarca y la comparamos con la gente de Puno, pues hay una diferente tonalidad, ¿no? El hecho de afirmar, ¿no? O confirmar que ella es la descendiente de Atahualpa o que es una princesa inca, lo que hace es fundamentalmente un trabajo de marketing personal, Mm, porque aparte, ¿no? Los elementos visuales lo que hacen es combinar un vestido que tiene más una visión de la época colonial, combinado, ¿no? con una serie de pedrerías, ¿no? De joyerías que vienen del entorno andino. Obviamente todo eso está reactualizado. Pues es uno. Dos, la posición de las manos, que es una posición de poder extensiva, ¿no? Es decir, ella se está manifestando a lo ancho, prácticamente a lo ancho de toda la imagen. Y está mirando hacia arriba, lo cual le da ese carácter de dignidad, ¿no? De altivez, de poder frente a todos los elementos. Y claro, pues aparece el volcán, ¿no? Que mucho se habla de los volcanes en la zona andina. No tenemos muchos y la mayoría no está mucho en actividad, excepto el Misti, ¿no? Creo que es culpa de los arequipeños. No, los arequipeños son lo máximo, son buenísimos, son lindos. Y, y claro, los monolitos, ¿no? Que también están acompañando a esta imagen. Hay que tomar en cuenta que también el texto de la portada está en inglés, ¿no? Por lo tanto, eso está dirigido a un público estadounidense, muy probablemente, o occidental en general, que por lo tanto, y también está inspirado mucho en la cinematografía de esa época, ¿no? Que mostraba varios elementos no necesariamente articulados entre sí, pero que estaban asociados a un entorno, a un espacio determinado. Entonces, esto podría ser la portada de una película, con toda claro, sí. tranquilidad, ¿no? De una película
sobre Perú, sobre el Ande, de una posible cuasi, ¿no? Princesa andina remasterizada, ¿no? Y que vive, digamos, rodeada de sus súbditos, de su espacio, ¿no? De un espacio que es su propio reino. Y además, ¿no? Ella está superpuesta incluso por encima del humo del volcán, lo cual quiere decir que ella está, digamos, quizás incluso mandándole al volcán a que erupcione, cosa que también se asociaba mucho a las leyendas andinas. Claro, una cosa que mucho va a ocurrir con las historias del Ande es que sus historias van a ser más leyendas que mitos. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre un mito y una leyenda? Si recuerdas. Uy, si no mal recuerdo, creo que una de las dos está más relacionada a lo que es real. Sí, No, ya, sí, no me acuerdo cuál. Creo que es la el. leyenda. Ah, ya, iba a decir mito. No, se supone que los griegos son más míticos, ¿no? Sí es cierto que existe un Monte Olimpo, por ejemplo, en Grecia, pero prácticamente, digamos, todo lo que es el Hades, ¿no? El Tártaro y todo lo demás es un mito, porque no hay un espacio real que los conecte con lo que vemos. Está el Monte Etna, el Monte Olimpo y todo lo demás. Pero en este caso, el Bandino, porque el Bandino tiene mucha influencia de lo que llamamos el panteísmo, ¿no? Que es el hecho de que la naturaleza sea divina, o sea, el Claro. cerro, el apu, el volcán, la montaña, ¿no? El sol, obviamente, ¿no? Es una deidad. Entonces, el volcán en este caso es una deidad y las figuras, muy probablemente, las figuras de piedra que están aquí, muy probablemente también son una deidad. ¿Y qué cosa era él? ¿Qué cosa era Mekokapan y Mamaoyo? Eran los hijos del sol, ¿no? Eran los hijos de una deidad. Por lo tanto, Imazuma era, digamos, por añadidura, era la hija del volcán o la hija del sol o la hija de alguna deidad. Es prácticamente como tener una diosa en la tierra, porque los incas, pues, eran lo que los reyes querían ser. Los reyes querían siempre decir que eran los dioses en la tierra, o hijos de Dios en la tierra, ¿no? Pero los incas lo llevaron a otro nivel. Y esa es un poco lo que corrobora o contribuye con el exotismo. Hay algo curioso que ocurre con las portadas, ¿no? Que es lo que yo he ido revisando, es que hay imagino que es por este tema de la dirección de arte, ¿no? Para crear un producto internacional. No hay una precisión geográfica de toda la escena, ¿no? O sea, no se puede decir que todos los elementos pertenecen a una sola cultura, porque incluso comenzando por el nombre, bueno, comenzando porque está en inglés, ¿no? Y el nombre, la palabra Ixtabay, yo quise averiguar como a qué corresponde, ¿no? Y esta es hace referencia a una leyenda mexicana. Yo no entendía por qué las figuras que la rodean, estas esculturas, o sea, cuál era la finalidad de que estén ahí. Eh, Quise averiguar un poco más y parece que, si no estoy mal, no son peruanas, son mexicanas. Mm. Entonces, desde ese lado ya también es como que puedo entender o sea, puedo llegar a entender la toma de decisiones que ellos tuvieron, ¿no? Como para complementar este mensaje Ujú. con una intención de crear una narrativa. La, Exacto. la escultura pequeña también hace referencia a esta diosa que era la Ixtabay, ¿no? Que era una mujer que atraía a los hombres que eran malos. Entonces, eso también es una transformación ya colonialista, porque la leyenda original era distinta, ¿no? Era una divinidad que acompañaba a los suicidas, a los mexicanos, y los acompañaba en ese camino. Pero después, una vez que hubo la influencia del cristianismo, ¿no? Que trajeron los colonizadores, ya se pervirtió, digamos, la leyenda y la convirtió en esta, Sí.
en esta historia de la mujer como que embeleza, ¿no?, a los hombres. Creo que también por eso a ella la han puesto de esta manera como una diosa que está en todo su pico, claro. Sí. Eso, ¿no? Es lo que me llama la atención y definitivamente hay una mezcla entre lo que es interesante para las personas del extranjero, ¿no?, de afuera, Ujú. y lo que se identifica como peruano, ¿no?, como la vestimenta y los adornos, las joyas. Sí. De hecho, los Ujú. norteamericanos siempre suelen sintetizar o reinterpretar, digamos, para Ujú. facilitar a las audiencias, ¿no? Ciertas cosas, ciertos elementos. Claro. Seguramente hay una película que tú has visto que es Hachiko, ¿no? La del perrito que Sí, espera a sí. Richard Gere, ¿no? En la parte de la estación del tren. Mm. Y el japonés que ponen ahí para darle, digamos, la cuota culta de la historia de Hachiko, cuenta una historia que no tiene absolutamente nada que ver con la historia original. Mm. ¿Por qué lo llaman Hachi? ¿No? Al perrito. Hachi significa 8 en japonés. Y la Ah. representación en kanji es como dos rayitas que están así, como bajando y abriéndose hacia abajo. Ujú. Y entonces dice que Hachi le decían a muchos perros cuando nacían bajos de calcio y sus patitas, las Ah. patitas de atrás, estaban así. Por eso le llamaban Ay. Hachi. Porque luego ya les daban de comer bien y todo, porque la perrita pues era callejera, no estaba bien alimentada, sus crías también salían un poco mal, bajos de calcio en este caso, y por esa razón les ponían Hachi. Pues no tenía nada que ver con la historia que el tipo le hablaba de que esto tenía que ver con el cielo, que no sé cuánto. O sea, totalmente inventado para el público gringo. Ah. Y no me extraña, digamos, que utilicen los elementos mexicanos porque México siempre ha estado bastante vinculado con Estados Unidos, desde el punto de vista de traer a gente para que haga las cosas, para que haga el puente cultural, digamos, con el resto de Latinoamérica, y por esa razón muchos gringos piensan que lo que es México es prácticamente lo que pasa con todo el sur, ¿no? Ujú. Claro. Entonces, naturalmente, se han tenido equipos de mexicanos en el estudio, en las decisiones que se han tomado para esta portada, pues evidentemente que han puesto su cuchara, han puesto sus símbolos, porque claro, ellos también quieren su tajada, ¿no? Quieren capturar un poquito de sus propias representaciones en una peruana Ujú. que posiblemente no se vincula tanto, pero que es para ellos importante. Esto está pasando ahora también, ¿no? México siempre trata de, así como Chile, trata de decir que tal cosa es de México, Claro. el chocolate, ¿no? El café, lo que sea es de México. Y es una población numerosa, así que tienen bastantes argumentos para, digamos, desde el punto de vista marketero y de población también. Tiene bastantes argumentos para entrar. Claro, es que en realidad también, o sea, desde mi opinión, no podría afirmar que existe una cultura que sea 100% pura, ¿no? Porque Ujú. todas en realidad comparten características. Ahí es, o sea, por el tema de nuestro contexto, ¿no?, de toda Sudamérica, y porque ha habido, o sea, imagino que en el pasado también ha habido como migración, ¿no?, de distintos grupos étnicos, y han también llevado con ellos su cultura. Entonces, siento que en Latinoamérica estamos como que más, hay una mezcla más grande y más evidente que Ujú. se puede apreciar en las similitudes de nuestras manifestaciones. Al igual que en estas esculturas, Sí. hay una confusión, ¿no? Es un poco complicado saber si es que son 100%, o sea, si son de México o de Perú. Está Ajá. ahí como que un poco complicado. Yo tampoco traté de buscar, pero no he visto que sean, o sea, mochicas o chimú, está un poco complicado. Entonces, yo me estoy Sí. decantando porque son más mexicanos. Y es muy probable que tengas razón porque en realidad no están dando una lección de historia, ¿no? Sino Mm. que están de alguna manera creando su propia historia a partir de los elementos de varias culturas. Puede ser México, puede ser algún otro país que aloje alguna cultura centroamericana. Es que, claro, cuando, cuando salieron, por ejemplo, cuando sacaron la película de los Transformers en Perú, ¿no?
contaron un montón de historias que eran poco exactas, ¿no? Históricamente hablando. O sea, yo disfruté la película porque estaban mostrando Cusco y todo lo demás, pero abrieron una bóveda Ajá, en la iglesia de los carmelitas, creo que era. No, sí eran los dominicos, ¿no? ya. Que es el Coricancha, ¿no? Entonces Ujú. hay una losa en el Coricancha y donde están los turistas por ahí levantan una losa y hay una catacumba que nadie sabía que estaba ahí. Ajá. Y luego cuando hay una serie llamada Blind Spot que estuvo de moda en los 2000 por ahí, y en la última temporada era el FBI, una cosa por el estilo gringo. Cuando iban a México todo era magenta, ¿no? Como siempre los ponen. Pero cuando era Perú, lo bueno que sí respetaron los colores Ay, menos naturales. mal. Sí. Y fueron a Machu Picchu, supuestamente a buscar el libro de los incas, ¿no? Ya de por sí decir libro de los incas es un contrasentido porque ellos no escribían. Ujú. Y en Machu Picchu se desviaron de la ruta de los turistas, los espías que estaban buscando, ¿no? Levantaron una piedrita y estaba el libro ahí, debajo de la piedrita. O sea, nunca nadie lo había visto y pasaron cientos de años y estaba debajo de una piedra el libro. Y, y supuestamente lo tenían que rescatar y todo, pero bueno. Son inexactitudes que se dan por licencias porque finalmente Mm. la labor de ellos no es exactamente dar datos exactos, culturalmente correctos, ¿no? Sino que tienen bien claro que su función es entretener. Evidentemente, Mm. están capitalizando la figura de Dima Suma, ¿no? Para que tenga el espacio que merece tener como artista, que quizás si no hubieran hecho todo eso, probablemente no le hubiesen dado todo ese espacio. A pesar de ser un prodigio y todo lo demás, es bien difícil colocar una imagen si no tiene todos esos elementos de respaldo. Es, concuerdo, porque conversaba también con un director de arte que me mencionó eso, ¿no? Que definitivamente el equipo que estuvo detrás de realizar estas piezas, junto incluso o sea, en conversación con Imazuma, que estuvieron seguramente de acuerdo en crear este tipo de piezas con esa combinación, ¿no? De elementos para que tuviera mayor atractivo, para que sea más llamativo y que apele justamente a eso que le llamaba la atención al público en esa época, ¿no? Uh-huh. Más allá de, o sea, si bien ella era una mujer talentosa, necesitaba aprovechar ese diferenciador que era ser peruana, latinoamericana, para que pueda ser más atractiva, ¿no? Más vendible, más aprovechable. Totalmente, totalmente. Mm. Y lo han hecho muy bien. Sí, él me decía eso, ¿no? Me ha dicho que las piezas de Imazuma, por lo menos en estas que vamos a ver ahora, las otras dos, las de 1900, de los 50 hasta los 60, son piezas maestras, me dijo él. Son obras maestras en cuestión de lo que es dirección de arte, ¿no? Producto gráfico, visual, Sí. por la manifestación, ¿no? Y por lo que lograron, porque también parte del éxito de ella estuvo en cómo se presentaba, ¿no? Cómo se mostró su imagen al público. Entonces, eh, vamos a ver la segunda como para ver sus comentarios. En este caso, bueno, igual queremos tener un análisis global, ¿no? Ya Uh-huh. sea de la narrativa, de los elementos, ahora sí entrando más a fondo a la parte de los simbolismos y de lo que representa. Si es que hay algo también, yo no soy experta obviamente, pero he hecho un poco de investigación, entonces también si es que puedo aportar en algo, me comenta y yo aviso. Bueno, esto parece ser una portada de película también, ¿no? Y de una película, a ver, aquí está lo amazónico, y entonces tenemos reductores de cabezas y todo lo demás, cosa que era una leyenda muy difundida por la época colonial, la época de los piratas, ¿no? Porque una de las cosas que ocurría, y esto lo cuenta, me parece que eran Francisco Pizarro, Diego de Almagro y Hernando de Luque. Creo que uno de ellos creo que fue Almagro, o fue otro de los conquistadores, que relata que se fue a la selva. Fue con un contingente de personas, ¿no? Para hacer un reconocimiento, para ver qué cosas habían en la selva, porque ellos ya habían conquistado prácticamente todo el territorio andino.
sobre todo con la ayuda de las propias culturas sometidas por los incas más que por ellos mismos. Esa es la realidad. Ya habían visto que Lima es un desierto, pero luego lo adaptaron y todo lo demás. Y cuando se fueron a la selva, pasaron muchas cosas. Una de ellas es que prácticamente perdieron todo lo que habían llevado, perdieron sus caballos, varios de ellos murieron, y sin enfrentarse a ninguna tribu, ¿no? Cosa que posiblemente no haya ocurrido, terminaron enfermos, desnutridos, envenenados incluso por las especies de insectos que hay por allí. Y bueno, se popularizó la idea de que en la selva hay peligro. Y el peligro está asociado a una serie de elementos vinculantes. Cuando estaba en el colegio, me acuerdo todavía de la primaria. El problema que yo tengo es que a veces me acuerdo de muchas cosas que quizás no debería acordarme. Y entonces el profesor de historia nos contaba que estaban yendo en una balsa, en un tema turístico, unos amigos. Obviamente la historia puede ser parcialmente apócrifa, pero nos contó una historia que parece un poco asociada a esta mentalidad, ¿no? De que estaban yendo, avanzando con la balsa y que de pronto encontraron una flecha con una pelotita verde. Y dijeron, no, lo que pasa es que estamos en el límite de un territorio, de una tribu, ¿no? Y entonces pasaron luego por una donde había una pelotita, una flecha donde había una pelotita amarilla, y luego dijeron, no, estamos arriesgándonos mucho, ¿no? Y cuando se estaban dando la vuelta, dieron la pelotita roja, como si fuera un semáforo, ¿no? Sí, y entonces dijeron, no, lo que pasa es que estamos en peligro y nos van a atacar y tal, ¿no? ¿Quién contó la historia? ¿Quién sobrevivió la historia para contarla? Esa fue justamente otra razón por la que cuento esta anécdota, ¿no? Porque lo que están relatando allí es el constante temor que existe por la zona de la selva. La mayor parte del territorio está inexplorado, hay muchas comunidades no contactadas, como se les dice formalmente, es decir, comunidades que no tienen contacto con el gobierno central ni siquiera con gobiernos locales. Hay otras que tienen un contacto parcial, porque los contactos se dan a través de personas que viajan, mercaderes, generalmente comerciantes que entran a la comunidad, generalmente son parte de la comunidad, pero salen, comercian, intercambian cosas como ropa, algunos alimentos, algunas cosas que son simpáticas como espejos, útiles para la cocina, etcétera, etcétera, ¿no? Pero en su gran mayoría, cuando hablamos de las partes conocidas, en la selva son muy pocas. Y en la parte amazónica también se dio la leyenda de las Amazonas, ¿no? Y la leyenda de las Amazonas en la época de la conquista es muy curiosa, porque decían que eran mujeres de 2 metros de alto, ¿no? Todas blancas, ¿no? Muchas rubias, obviamente ninguna mujer de la zona correspondería con ese estereotipo. Lo creo para los nivelungos, para la historia de la parte del norte de Europa y tal, ¿no? Pero o sea, los españoles pues vienen de la parte sur, que son un poco más parecidos a nosotros. Entonces, muchas de estas leyendas o historias fueron contadas porque había muy poco contacto, había muy poco acceso, y los pocos que iban pues tenían que magnificar o, digamos, magnificar la historia, ¿no? Magnificar el hecho, ya sea el peligro, lo inhóspito, lo inconsciente. Hay historias que vienen de Huamán Pomada Ayala, de la época de la colonia también, que señalan que habían personas que tenían la boca en el estómago. O sea, no tenían cabeza y su cabeza estaba distribuida en su torso, ¿no? Cosa que nunca se comprobó. Nunca encontraron restos ni nada por el estilo, ¿no? O sea, hablaban de monstruos humanos, ¿no? Y tal cosa. Entonces, es muy fácil, digamos, esa asociación, porque siempre ha habido, por la falta de contacto y por la falta de relación, con historias muy exóticas de parte de la selva. Entonces, aquí tenemos un caldero que probablemente sea espuma de jabón, ¿no? Aunque se supone que esté bien y todo lo demás, y más o menos lo está tocando como para no entrar, no meterse del todo, y ve con cierto susto la presencia de una cabeza reducida y una tribu que está aparentemente sacrificándola, ¿no? Ya sea para comérsela o para sacrificarla. Hay una historia de un cuentista
centroamericano que se llama El Eclipse. No sé si la conoces. Augusto Monterroso. Ya. En El Eclipse hablan de un fraile que está supuestamente evangelizando en la selva, fraile en la época del siglo XVII, XVIII, por ahí, y está caminando, perdió a su gente, perdió su caballo, otra vez como casi todos los que van por allá, en este caso de la selva de la parte maya. Y en esa selva de la parte maya, el tipo dijo, ya, pues ya fue, ya no tengo comida, me voy a morir acá, ¿no? Y de pronto se encuentra con unos mayas que vivían aislados, ¿no? Aislados. Eran una tribu no contactada de los mayas. Y entonces, o una comunidad no contactada de los mayas. Y entonces lo capturan, aparentemente lo van a sacrificar, y se acuerda que más o menos que él masticaba un poco el vocabulario de la zona. Y se acuerda que justamente en esa noche iba a haber un eclipse. Entonces, ya, los voy a engañar. Y ahora sí quiero vivir. Los voy a engañar. Les voy a decir, ya, si ustedes me sacrifican, yo voy a hacer que el sol sea oculto sea oculto en el cielo. La gente lo mira, ¿no? Hay una elipsis y luego está el tipo sacrificado en una piedra de sacrificios, ya lo han desangrado y todo, y la gente está recitando los múltiples eclipses que hay a lo largo de toda la historia, porque yo ya hace rato que sabían cuándo era el calendario lunar, el solar y todo lo demás. Claro, ay, Y es más, lo estaban sacrificando justamente por el eclipse. Ajá. Dios Entonces mío. dijeron, este pato no sabe nada, nos va a contar una historia, entonces, ya estamos de vuelta. Bueno, no conocía la historia, pero claro, hay una... podemos ver a los habitantes de estas zonas más selváticas como quizá personas que no tienen una civilización, ¿no? O sea, no tienen estructura, no tienen quizá orden, pero como me comentan, ¿no? Sí hay... o sea, ellos tienen su propia forma de sociedad. Sí. Tienen conocimientos, distintos y valiosos, ¿no? Que muchas veces nosotros tampoco no nos percatamos, y no, justamente por este tema del prejuicio, ¿no? De que son algo alejado y como no lo conocemos, seguramente no es bueno. Así es. En este caso podemos ver el tema de la cabeza, ¿no? Yo desde mi... es lo más atractivo, podría decir. Y yo a ella la veía como, me parece, como una especie de impose, como una especie de hechicera incluso, ¿no? Relacionado a este tema del misticismo, de lo ritual, y con la cabeza reducida, que en realidad, o sea, nuevamente aquí yo he averiguado que hay una combinación de culturas, porque esta costumbre, si no me equivoco, es del sur de Ecuador. Hay tribus que son del Amazonas, y son 4 tribus, si no me equivoco, 2 de Perú, del norte de Perú, de Loreto, y 2 del Ecuador, del sur de Ecuador. Y hay una de ellas que es la que realiza esta tradición, que es el Sanza, y eso es lo que más les llamó la atención a los historiadores, ¿no? A los investigadores cuando vinieron acá a Perú, bueno, a Latinoamérica, y por un tema o sea, yo puedo entender acá que por un tema de estandarización, ¿no? Como para reconocer o referirse a este grupo de habitantes, ellos les denominaron los jíbaro. Y los jíbaro hace referencia a este grupo de personas que son de estas características, con costumbres similares, y que están en esta zona, ¿no? En esta zona geográfica. Pero eso no necesariamente significa que todos practicaban esta tradición, esta actividad. Y da la casualidad de que justo los de las tribus del Amazonas pertenecientes al territorio peruano no practicaban esta tradición, ¿no? Entonces, si somos muy
muy estrictos con la pertenencia. Esta sería una tradición ecuatoriana, ¿no? Ajá, De las tribus ecuatorianas, sí, pero otra vez ocurre lo que pasa en la otra portada, que es que por una intención más teatral, ¿no? Más por la narrativa, por el bien de la narrativa, combinan estos elementos para lograr para potenciar esta historia del selvático, ¿no? Salvaje, salvaje, que hace hechizos, ¿no? Rituales. Me parece sí. curioso. Ujú. Este, bueno, ahí sí que tienes toda la razón. Me parece una visión muy acertada. Esta generalización, digamos, quizás históricamente injusta y todo lo demás, Ujú. histórica y antropológicamente injusta, y me gustaría agregar de repente dos ideas más, ¿no? Ujú. Una de ellas es el hecho de que hasta casi inicios del siglo XX, aunque mucha gente no se enteró, los antropólogos que estudiaban justamente otras culturas, lo que hacían era un poco imaginarse, visualizar a la otra cultura justamente como una cultura inculta, atrasada, digamos, carente de otros elementos, porque veían la cultura europea en general, o sea, la cultura, lo que llaman cultura occidental, ¿no? Como el centro y el referente para poner, para de ese punto partir hacia el análisis de otras. Evidentemente que esa visión ya está desfasada completamente. Lo que hay es exactamente lo que has insinuado hace un momento, ¿no? Toda cultura tiene su valor, su aprecio, sus tradiciones y sus ritos. A los incas se les acusó, por ejemplo, de no tener escritura. Y Ujú. eso los colocaba hasta hace ciertos años, incluso obviamente durante la época de Invezuma todavía eso ocurría, a considerarlos como una cultura prehistórica, ¿no? O sea, de Mm. prehistoria a historia es una visión bastante desigual, ¿no? Discriminatoria y todo lo demás. Decirte que estás en la prehistoria y yo estoy en la Claro. historia, no es porque simplemente por el tema de la escritura. Este concepto obviamente ya ha sido desfasado. Existe justamente un resurgimiento de una visión descolonizante, ¿no? Que lo que busca más bien es ir revalorando todos los elementos propios y de esta manera, una equivalencia entre una persona académica de la cultura occidental y, por ejemplo, un miembro viejo de una comunidad, ¿no? Que es la persona del saber, es la persona que cuenta las historias, que comparte la sabiduría del grupo social y que de alguna manera también enseña las tradiciones a los más jóvenes. Entonces, por esa razón, en la investigación social en general, esta visión de los ancianos se le pone como equivalente a un experto en temas de antropología, de sociología, de historia, porque son informantes con la misma credibilidad, por así decirlo, si lo que vamos a hacer es justamente analizar su propia cultura, su propia historia. Eh, este rito que están haciendo aquí las personas, pues, ¿no? Un tema de adoración, por la forma en que levantan las manos, eh, de alguna manera, pues, corrobora algo que, o sea, deja un espacio muy amplio para la interpretación. Primero, sobre la generalización de la que hablas de los jíbaros. Segundo, sobre si se va a hacer una ceremonia de reducción de cabezas. Y tercero, la posición que Imazuma nunca la pierde, ¿no? Protagónica, en este caso también con los brazos extendidos, ¿no? Alrededor del caldero. Por supuesto, el arreglo que se hace me parece muy bonito, es sumamente llamativo. Y también es cierto, dentro de muchas culturas, se ve que, por ejemplo, todas las personas, las mujeres tienen una vestimenta, ¿no? En este caso, Imazuma no la tiene. En muchas culturas también se habla acerca de que el chamán, si seguimos la línea de la bruja, ¿no? O de la hechicera, si seguimos la línea de que el chamán, por ejemplo, de una cultura amazónica, tiene que colocarse un atavío para representar, por ejemplo, un animal, ¿no? Una pantera, un águila, bueno, allá no hay águilas, hay cóndores, qué sé yo, o serpientes y pumas sí hay. En el caso de la sacerdotisa o la hechicera o la bruja, que es el equivalente al chamán, ella no usa nada.
porque ella misma ya de por sí tiene como una especie de cuerpo místico, es un cuerpo que está conectado y por lo tanto no usa ninguna vestimenta, ¿no? Entonces también eso es parte o forma parte del discurso, o sea, esa es una consistencia dentro de las muchas cosas que podríamos sacarle a la imagen también. Muy bien, entonces, bueno, sí, pues no está abierto a mucha interpretación. No está nada dicho. Creo que justamente eso también habrá sido parte de la intención, ¿no? Como para generar más misterio. En la anterior portada sí se ve como que esta intención de ella, ¿no? De ser como que la divinidad, pero en este caso no llego a terminar de captar si es que ella es a la que se va a sacrificar, parece que sí, o si es que ella es parte de la que genera el ritual. Entonces, sí, ¿no? Es ambiguo, pero me parece súper o sea, súper atinada su crítica, su apreciación. Bueno, para continuar vamos a ir a la última portada ya para que podamos continuar con el resto de las preguntas, que solo nos quedaría un par, nada más. Y es más que nada, son reflexivas también. Entonces, bueno, en este caso, esta portada pertenece a, creo que ya es la última etapa de Ima Sumac con esta discográfica. La primera es de 1950, la segunda es de 1957 y esta es de 1959. Entonces ya es como, sí, dentro de esta serie de tres, porque las tres pertenecen a Capitol Records, o sea, son de la mano de esta productora y es durante la época de más apogeo que tuvo, si no estoy equivocada. Y podemos entender, creo, por qué. Entonces, en el caso de esta tercera, me comentaban que no es tan sensacionalista, ¿no? Como en las otras dos, pero también hay elementos que son interesantes de analizar, ¿no? Si lo, si lo si comenzamos a partir del título, que es Fuego del Ande, bueno, en el Ande que yo sepa hace frío y este tema de o sea, utilizar la palabra de fuego, que es como para hacer referencia a que ella quizá es lo cálido, ¿no? Lo que genera Ajá. calor allá. ¿Cuál es su apreciación con respecto a esta pieza? Bueno, sí, coincido, ¿no? No hay muchos elementos con los que podamos, digamos, agarrar. Básicamente hay tres, que son el lorito, la cantante y el fondo, que es como paja, ¿no? Y Me, bueno, también se desató una historia, una leyenda o una denominación respecto de Imazuma. Creo que para si es la tercera y ya estaba más asentada su presencia, yo no tenía que hacer mucha parafernalia. Y se decía que Imazuma tenía la voz de los pájaros, ¿no? A pesar de que los pájaros generalmente tienen una voz muy aguda, normalmente ella podía llegar pues al bajo más bajo, registro más bajo, que es el que yo tengo, y también al soprano más agudo. Ahora, el loro siempre ha tenido una figura bastante ambigua dentro de las historias andinas. El lorito aparece en las historias de Dioses y Hombres de Huarochirí como una figura que a veces ayuda y a veces no ayuda, dependiendo de la historia, de la leyenda, ¿no? Había una historia en la que un dios estaba persiguiendo a unas personas. Era un dios disfrazado que se casó con una mujer, pero tenía que cumplir pruebas y todo. Y cuando como que le fallaron, o sea, como que no le estaban cumpliendo, fue a perseguirlos. Y el lorito le da un mal consejo a la persona al dios, perdón, y el dios castiga al lorito, no le da ciertas limitaciones. Pero el lorito es el único animal que habla. Y a pesar, digamos, de que es un animalito que viene a ocupar un lugar, digamos, ambiguo y todo lo demás, es la única ave que puede hablar, ¿no?
y ella misma está en una posición de canto, está cantando alegremente, ¿no? Y junto al lorito, como si fueran figuras equivalentes. Entonces aquí podríamos hablar de símbolos un poco más básicos, como puede ser, por ejemplo, la vinculación del ser humano con la naturaleza, ¿no? Los dos cantan al mismo tiempo, los dos tienen voz, los dos regulan una especie de calor dentro del ande, y por supuesto el calor, el fuego, que puede ser esta paja que se puede estar, digamos, de alguna manera encendiendo a partir del canto, representa la alegría y la participación. Toda casa, sobre todo las casas en las comunidades más alejadas, empecemos en la Puna, por ejemplo, necesitan fuego, ¿no? O sea, por más que vivan dos, tres personas en una casita, necesitan fuego, necesitan animales, o sea, animales para ganadería, para crianza, o simplemente porque son mascotas, aunque generalmente los animales son utilitarios en el mundo andino, porque sirven tienen una función, y necesitan cultivos, ¿no? Un espacio para cultivar. Por lo tanto, existe una especie de animismo dentro del espacio andino. Si el espacio andino es frío o es un espacio, digamos, natural, esa naturaleza se ve representada a través de la conexión del ser humano con la naturaleza. Es una mujer que está bien arreglada y que está cantándole aparentemente al lorito, y el lorito también está en una posición, digamos, dinámica en torno a ella. Y hay una conexión, ¿no? Hay una red que conecta a la persona con la naturaleza. No se me ocurren muchas más ideas. Esta fue la imagen, confieso que también fue la que me causó más, digamos, me causó menos surgimiento de interpretaciones. La primera fue la que más me llamó la atención. Aquí en este caso veo una portada más estándar. No veo tanto de películas, sino de un disco. Si conectamos, bueno, podemos poner la armonía, ser humano, naturaleza, a través del canto. Podemos poner animismo, calor, hogar, ¿no? Espacio seguro, espacio animado, ¿no? Frente al espacio inhóspito, que puede ser el espacio andino, ¿no? Muchas veces casas alejadas unas de otras, espacios donde no hay luz, sino más bien hay silencio, ¿no? Y el fuego es lo que los conecta. El fuego conecta todo. Claro, a mí también esta es la portada que me causa como menos lecturas, ¿no? Pero yo tengo que reconocerle a usted que ha hecho una interpretación bastante interesante, ¿ah? Porque a mí no se me había ocurrido lo de necesariamente pensar en el fondo, como este espacio que es, puede prenderse, ¿no? Con la calidez de ella y del animal. Es interesante de todas formas, entonces muchas gracias por su aporte y bueno, ya como para concluir, podríamos podríamos hacer una especie de resumen, o si tuviéramos que terminar este análisis, ¿con qué conclusiones nos quedamos? ¿Qué podemos encontrar? ¿Qué podemos rescatar? ¿Qué podemos resaltar de estas piezas visuales sobre una artista peruana, ¿no? Que se proclamaba peruana, pero que intencionalmente, digamos, combinó estas dos identidades, ¿no? Porque también Irma Sumac era peruana, pero creo que estaba más relacionada a lo extranjero, ¿no? A lo europeo. Ella vivió, si no me equivoco, gran parte de su vida allá. Entonces también
era una mezcla, ¿no? De estas dos identidades. ¿Cómo podríamos terminar? Me interesa bastante saber su opinión, ¿no? Con respecto a la lectura de estas tres portadas. ¿Cuál sería la conclusión? Porque viendo el tema de la exotización, Sí, existe una exotización, eh, como me comenta, no hay una intencionalidad de querer educar, ¿no? Con esas portadas. sí, efectivamente. Eh, O Ujú. sea, no quieren ser exactos desde el punto de vista social, histórico, cultural, pero tampoco quieren descartar elementos que son de gran interés comercial, ¿no? O visual en este caso, ¿no? Solamente hablando de las portadas, no todavía de las canciones, de acuerdo con el público que se está representando, al que se está dirigiendo eh, los discos. O sea, no son discos hechos para ser vendidos en Perú. Son discos hechos ni siquiera en México, ni siquiera en Centroamérica en general. Son discos para estar vendiéndose probablemente en Estados Unidos, en Europa, donde muy probablemente los van a comprar con mucho entusiasmo, ¿no? O los han comprado con mucho entusiasmo, porque en esa época todavía se podía vender discos, ahora lo que se vende en conciertos. Por una parte. Por otra parte, se capitaliza mucho, o sea, el exotismo ya existe, lo que se hace es capitalizar el exotismo. O sea, ella no está modificando una percepción que ya es inexacta por parte de los estadounidenses, sino que está capitalizando ese exotismo ya existente respecto del andino. Sobre la base de lo que hemos conversado, ¿no? Ya que lo andino y particularmente la mujer como sujeto de representación viene a ser mucho más importante en este caso que el hombre. Vimos en la segunda portada, por ejemplo, que ella no estaba usando ropa, o sea, estaba tapadita y todo, pero no estaba usando ropa, y eso significa que es el centro del escenario de representación, como sacerdotisa, bruja o incluso víctima. Sigue siendo ella misma desde el punto de vista de lo más natural, ¿no? Con todos los elementos mágicos que ello conlleva. Voy a hacer otra cita más, perdón porque me he pasado, me he sobrepasado con el tiempo. El libro es de Vicente Verdú, se llama El estilo del mundo. Es un español que ganó el premio Anagrama. Y ese español nos explica por qué razón Starbucks es tan exitoso. O sea, ¿qué es Starbucks? ¿No? Starbucks es un café. Pero que en su origen, digamos, cuando salió, ponía revistas ahí, libros para que la gente lea, ¿no? Cosa que ya no se hace mucho porque la gente va principalmente a sacar su laptop, su tablet, a ver su celular, ¿no? A tomarle fotos a su café o a su sanguchito y usar wifi. Entonces, y es un café muy caro también. Vicente Verdú en el año 99 ya había estimado que lo que hace Starbucks es vender lo que ya todo el mundo sabe, vender una experiencia que imita, replica lo que hace un café francés, un café italiano, ¿no? Un café europeo en general, pero sin toda la, digamos, todos los elementos que son propios de su cultura. Porque generalmente en un café francés se va a hablar de temas pues, de arte, de literatura, de música, ¿no? Digamos que ese es el estereotipo. Y en el estereotipo se cumple en muchos casos, ¿no? Porque hay un diálogo muy nutrido, muy recurrente respecto de la propia cultura. Por esa razón es que Argentina, por ejemplo, que es el país que se ha vuelto más europeo dentro de Latinoamérica, sigue mucho la línea de Italia, hay mucha ascendencia italiana, y son personas que tradicionalmente, antes de Milei, iban al teatro, había bastantes subvenciones a películas, a series, ¿no? Por esa razón hemos visto el Eternauta hace poco y se muestra mucho trabajo, digamos, de no un alto presupuesto, es un presupuesto moderado, digamos, ajustado, pero está muy bien hecho. Todos los elementos son bastante importantes, se siente la explosividad, se sienten las actuaciones y todo, cosa que no ocurre en Estados Unidos. Entonces, yo vendo, pensando en Imazuma, ¿no? Poniendo un poco de palabras en su boca, yo vendo gran música, ¿no? Gran música, hecha con una voz que es
eh, absolutamente inédita, ¿no? Con composiciones que son totalmente distintas de lo que ellos están acostumbrados, incluso están acostumbrados en Perú, pero mis portadas, porque todo entra por los ojos, ¿no? La parte visual, lo que hacen es capitalizar mi presencia como un referente andino, como un referente selvático, incluso, ¿no? Hablando de la segunda portada, como un referente de lo que representa el exotismo que ya está en la cabeza de las personas que van a escuchar. Evidentemente, no es necesario conocer toda la historia de Perú o de Centroamérica para escuchar la música de Imazuma. Esa es otra labor, es otra función, pero sí, digamos, colocar los elementos simbólicos, ¿no? La vestimenta, la disposición del personaje, el escorzo, ¿no? Del personaje, los elementos que son reconocibles para la gran mayoría, como la reducción de cabezas o el lorito, ¿no? Que es el único animal que puede hablar, entre comillas, ¿no? Porque en realidad no habla, lo que hace es imita el lorito. El lorito está imitándole a ella. Y de alguna forma también esa conexión con las leyendas, no los mitos, sino las leyendas andinas, vienen a ser justamente soportes que van a catapultar o van a promover esa experiencia. Entonces, si esa fue una salida ética, es otro asunto. No voy a decir si no, pero es una salida comercial, económica y visual también, bastante atractiva, ¿no? Bastante atractiva. Y yo de alguna manera elogio eso, ¿no? Porque digamos que estaban todas las condiciones servidas para que se dé de esta manera. Perfecto, Mau. Bueno, yo me quedo con todo lo que me comentas, ¿no? Me parece decir que en este caso hay que ponernos en el contexto de o sea, cuál era la intención, ¿no? El sitio, el lugar, el tiempo en el que se desarrolla este proyecto. Y claro, su intención no era como tal mostrar una imagen de lo que es lo originario peruano, sino más que nada eran decisiones comerciales, tenía una intencionalidad netamente para generar atracción y ventas, ¿no? Con respecto a Imazuma. Me parece interesante, o sea, como me dices, ¿no? Han hecho uso de esta situación que ya venía ocurriendo, de la exotización. Y también me parece curioso, nuevamente conversando con lo que me dijo este director, que el tema de la exotización puede darse, pero para él estas portadas no necesariamente, o sea, no son algo negativo, ¿no? A pesar de que no no la muestren a ella como con sus orígenes 100% como son, porque lo que están haciendo es visibilizar, en todo caso, lo que es parte de la cultura peruana a través de estas portadas, sea precisa o imprecisamente, le dan luz, ¿no? No dejan que se olvide. O sea, es una forma también de llevar lo peruano al extranjero y sobre todo con un personaje, una personalidad tan emblemática como ella, ¿no? Como Imazuma. Otro caso sería en el que, o sea, otra historia sería si es que la persona que está como personaje es alguien que no representa o no está asociada a una lectura muy positiva, ¿no? A un personaje nefasto. Entonces, en este caso, no necesariamente la exposición se usa de forma, o sea, negativa, podríamos decirlo, ¿no? Sí, porque otra cosa sería el hecho de vender un mal producto o vender una mala representación, ¿no?
desde el punto de vista de lo que es, de manera esencial estaba tratando de ofrecerse. Mm, claro, Eh, es... y claro, o sea, en realidad, si criticamos eso, tendríamos que criticar muchos productos que nos han hecho bastante bien, ¿no? Desde el punto de vista de la representación peruana. Los políticos obviamente que no, la mayoría de políticos no, pero sí muchos artistas, sí muchos creadores, sí mucha gente que está estudiando lo que pasa en el Perú y también mucha gente que hace películas en torno al escenario peruano, ¿no? El escenario y el contexto peruano. Obviamente, esas producciones, sobre todo las más comerciales, no van a desmentir los estereotipos y el exotismo que tenemos, que tienen sobre nosotros, pero de alguna manera van a ir rescatando algunas cosas, ¿no? El hecho de que, por ejemplo, uno de los personajes de Transformers hable quechua, ¿no? El hecho de hablar de ciertos valores o ciertos atributos vinculados con la cultura andina, ¿no? De la comunidad, de la ayuda, que me parecen valiosos. Obviamente hay mucha más explicación que dar sobre esto, pero esa explicación ya será para alguien que quiera indagar más. Yo recuerdo mucho, yo estudié literatura y leía como 5 libros a la semana, entonces la mayor parte de estos libros yo me los he leído, la mayor parte, otros me los han regalado y todavía están ahí pendientes, pero tengo muchos estudiantes que también estudiaron lingüística conmigo y me hablaban de planes lector con Harry Potter. Cuando yo empecé a mirar Harry Potter como lectura me pareció muy simple. ¿Por qué? Porque si hacemos una homologación, digamos, con la comida, yo me leía, pues, pachamancas, ¿no? Parrilladas de estadounidenses o argentinas, ¿no? Y lo que me estaban ofreciendo era una ensalada de papa. O sea, una ensalada de papa, con un poquito de sal, con un poquito de mayonesa. O sea, no lo sentía nutritivo, digamos. Pero sé que es una lectura que puede ser interesante de manera introductoria. De igual manera, también ver el disco y por esa razón, no solamente escuchar la música de Imazuma, ¿no? Sino que también visitar Perú. Que espero que no les pase nada malo, pero visiten Perú, hagan turismo en Perú, conozcan, indaguen y profundicen más respecto de lo que pasa a nivel cultural, a nivel de patrimonio, ¿no? Me parece sumamente valioso. Entonces, de alguna manera, sumando y restando siempre va a sumar este tipo de productos. Siempre va a sumar. Y eso yo lo celebro también. Bueno, Mauro, me parece una apreciación interesante, atinada, eh, que puedo compartir, ¿no? Porque si bien eh, considero también que es una buena forma, como comentas, no lo había pensado, pero es una buena forma de poder acercar a personas que no conocen nada de la cultura como primera introducción, ¿no? A este mundo, ¿no? De lo latinoamericano, por lo menos despertar el interés, podría ser, ¿no? De lo peruano, y ya alguien que tenga un poco más de tiempo, de interés, ¿no? Que tenga los recursos, quizá ya pueda hacer mayor investigación o incluso viajar al sitio para corroborar, ¿no? Cómo es realmente. Yo te agradezco mucho todo tu tiempo, toda tu interés. Me he quedado con mucho que preguntar, mucho que indagar. Me he quedado también, bueno, uno tiene a veces una expectativa, tú has superado mi expectativa, ya Que lo cuando me esperaba. has hecho las preguntas correctas, creo. Tú eres súper carismático, esta entrevista yo la he sentido como una conversación, ¿no? Muy agradable, que espero tener más adelante también. Me encantaría poder seguir estando en contacto contigo. Encantado. Con, contactarte ha sido una travesía para mí. Eh, bueno, yo creo que con lo que tú me has comentado dentro de todo este análisis complementa mucho la visión que he tenido la visión que yo tengo y que me ha podido dar el director de arte, ¿no? También trabaja con personalidades, no con artistas peruanos y
él me ha dado esta visión, ¿no? La gran parte de las ideas que ahora he compartido contigo también vienen de la entrevista que tuve con él. Entonces, es todo un aprendizaje conjunto. Entonces, yo espero que de mi parte hayas podido llevar también un poquito de Claro que sí, conocimiento, algo. sí. Yo soy estudiante de noveno ciclo de diseño gráfico, ¿no? En la Universidad UPC y para mí este tipo de interacción con una persona de tu calibre, ¿no? Con toda tu experiencia es invaluable. Entonces te agradezco muchísimo que hayas podido darte este espacio, incluso comentándome que estás recuperándote, ¿no? Con el tema de la salud. Entonces, no sé cómo más agradecerte. No te preocupes, al contrario, yo encantado con la entrevista, me has alegrado mucho el día, me has dado la Ah, oportunidad de un montón de cosas que hace tiempo. Imagínate con cuántas personas puedo hablar de estos temas. sí, sí, pues es lo que yo también Sí, decía. Pucha, imagino que en este caso me están dando su tiempo porque tienen empatía con mi caso, ¿no? Con que soy universitaria y encontrar expertos profesionales que hablen de estos temas, que les interese y que tengan una visión es también complejo, ¿no? Que tengan el tiempo también es complejo, entonces creo que en este caso todo se ha alineado para que pueda darse esta situación. Tú también me has sí, te alegrado agradezco mucho mucho el la día. atención también porque apenas, gracias, apenas pasó el plazo que te comenté, me escribiste, incluso me hiciste recordar, yo estaba de repente medio perdido y me has escrito en el momento correcto, así que yo agradecido Ay, no. también. Bueno, bueno, esta conversación se ha extendido como por 2 horas, discúlpame por No eso, pero es que hay problema. cuando hay un tema tan interesante, el tiempo se pasa Se rápido. pasa volando, sí. Esto es para Sí, conversarlo también ya de manera más informal quizás, pero se puede hacer. claro, claro. Sí, No hay sí, problema. obviamente. Bueno, yo tengo que seguir adelante con esta investigación, este proyecto, y te puedo ir comentando también, bueno, te voy a comentar cómo me va al final, ¿no? Este trabajo lo termino este ciclo, entonces ahí te voy Buenísimo. contando cómo me fue.